Capítulo 54. Héroe o villano. Parte 3. Interludio de Ginebra. Todos los planes deben llegar a su fin, y si alguien entendió este punto mejor que nadie en Uecomundo, sin duda fue Jin Ichimaru. Desde los ojos de un genio, el mundo era solo un gran conjunto de reglas con límites y restricciones que se podían identificar a través de la lógica. Lo mismo podría decirse de la psique humana. Si uno conociera los límites de la tolerancia de una persona, sus gustos, deseos y motivaciones, entonces sería una cuestión sencilla orientar el punto de vista de dicha persona en una forma de manipulación. Aizen había superado incluso esto. Aizen no se limitó a analizar y comprender la naturaleza de cualquier individuo, sino que los alteró basándose en la necesidad. El sujeto engañado en primer lugar no sospecharía ni una sola vez de un juego sucio, ya que ellos mismos creerían que lo que estaban haciendo era por su propia voluntad. Momo Inamori, el exteniente del Escuadrón 5 de Aizen, fue uno de esos ejemplos. Incluso hasta el final, nunca dudó de Aizen, y Jin sospechaba que, con unas pocas palabras de elección, Aizen podría convencerla de que había sido acusado injustamente. La astucia de Aizen no debía subestimarse, y el propio Jin lo sabía a ciencia cierta. Se necesita un genio para meterse en la piel de otro. Fue una batalla de ingenio y astucia, y Jin estaba más que dispuesta a jugar y ganar. Eso es hasta ahora. Con los mismos ojos y la misma voz que una vez dijo que seríamos inseparables, ¿podrías seguir diciendo lo mismo ahora? Jin Ichimaru frunció el ceño ligeramente, la sonrisa perpetua en sus rasgos se desvaneció. Jin. ¿A dónde vas de nuevo? Ser un Shinigami. ¿Por qué? Ya he tomado una decisión. Me convertiré en un segador de almas. Me convertiré en un segador de almas para cambiar las cosas. Arreglaré todo, para que no llores más. Una pequeña sonrisa y una respuesta vaga llena solo de medias verdades, sin revelar nada sustancial. Los viejos recuerdos y las promesas le causaron a Jin no poca vacilación, y esto era peligroso. No podía permitir ninguna ruptura en su personalidad, o se había acabado el juego. No estaba siendo orgulloso, pero se colocó en un nivel similar a Aizen en su habilidad para leer a la gente. Un solo desliz se notaría instantáneamente. No podía permitir que eso sucediera y, sin embargo, como alguien que se ponía al mismo nivel intelectual que Aizen, sabía que ya estaba huyendo de la verdad. Rangiku, el único que realmente le importó, nunca condonaría sus acciones. Podía decir que todo lo que ella siempre había querido era que él estuviera a su lado como en los viejos tiempos. En cambio, aquí se estaba convenciendo a sí mismo de que estaba luchando por ella, mientras que finalmente entendía que solo estaba poniendo excusas. Quería venganza. Él era así de mezquino. Aizen había dañado a Rangiku y le había quitado algo. Probablemente una parte de su energía espiritual. Si alguna vez llegaría a ser capitán con las reservas que le quedaban, fue suficiente para enfurecerlo de nuevo. Si Tousen hablaba de justicia, entonces esta era la justicia de Jin. Asegurándose de que no hubiera nadie alrededor, Jin entró en un túnel privado que había hecho para sí mismo en Uecomundo, que conducía directamente al bosque menos. Una vez dentro, se internó en lo profundo del bosque donde sonrió con picardía. No sabía cuántos días habían pasado desde que el Kinki había aparecido por primera vez en Uecomundo, pero Aizen no había estado inactivo. Estaba ocupado buscando información en el Kinki que introdujo una nueva variable repentina en su plan, lo que significaba que Jin ahora tenía el tiempo libre para actuar por su cuenta. Era la primera vez que una oportunidad así aterrizaba en su regazo en años, y sabía que era mejor no desperdiciarla. No podía predecir el resultado de lo que iba a suceder con la introducción del Kinki, pero estaba seguro de que tenía que ajustar su objetivo de asesinar a Aizen una vez más. Esperar una oportunidad para que Aizen bajara la guardia nunca más iba a suceder, no con el basto de Wite alrededor que podría llegar a ser un monstruo aún más grande que Aizen. Las cosas cambiarían si pudiera poner al basto de Wite de su lado como Shinzo había sugerido, pero era poco probable en este momento. Ni siquiera había posibilidades de establecer contacto entre eludir las sospechas de Aizen y el otro arrancar acudiendo en masa a su señor. Así que no, las cosas no iban exactamente según ningún tipo de plan o consenso. Siendo este el caso, Jin ya no podía permanecer inactivo. Si la oportunidad de matar a Aizen nunca llegaría, entonces ¿qué sentido tenía mantener la farsa por más tiempo? No había ninguno, pero eso no significaba que no existiera la posibilidad. Con una mano meticulosa, activó uno de los inventos de Aizen. Hoyous podía abrir garganta a voluntad, pero Shinigami no podía hacerlo, lo que dificultaba la entrada a Uecomundo.
Aizen superó esta barrera natural creando un dispositivo que imitaba la acción de abrir una garganta. Un pasillo negro y distorsionado se formó frente a Jin. Iba a correr un riesgo, pero estaba lo suficientemente seguro de irse y regresar antes de que se notara su ausencia. Mira, el bosque menos tenía esta propiedad distintiva de dificultar la localización de alguien dentro. Tenía algo que ver con la gran cantidad de menos y la lucha constante que hacía que la energía espiritual fuera difícil de distinguir. Habría que saber qué buscaban o arriesgarse a no encontrar nada. Jin no era tan ingenua. Aizen era un monstruo que podía sentir la energía espiritual con una precisión milimétrica. Extendiendo su mano hacia adelante, produjo una bola de su propia energía espiritual y la lanzó a través del bosque menos. Los menos y Hoyous que se sintieron atraídos por la potente energía intentaron comerla, pero solo consiguieron explotar sus cabezas en el proceso. La pelota siguió navegando. Con la cantidad de poder con la que lo había creado, debería ser suficiente para durar 1 o 2 horas. Con su energía persistiendo en el bosque menos, Aizen tendría la impresión de que todavía estaba cerca. Bueno, entonces, Jin rápidamente enmascaró su energía espiritual y salió al pasillo delante de él. Veamos si esto funciona. ¿No lo sabías, Aizen? Nunca confíes en la boca de una serpiente acorralada. Lleva veneno. La próxima vez que lo supo, estaba de regreso en el distrito de Rukon de la Sociedad de Almas, pero esto estaba lejos de lo que esperaba. Sus ojos entrecerrados se agrandaron inusualmente, el olor a ceniza y hollín flotando en su nariz. El Seireitei estaba ardiendo, el humo se elevaba hacia el cielo en volutas desde la dirección de los muros de piedra de Sekiseki que caían del cielo en tiempos de emergencia. Los destellos de luz y los fuertes vientos se extendieron rápidamente hacia afuera, lo que lo obligó a proteger su mirada con un brazo. La intensidad de las energías espirituales en el aire no se le escapó, pero a pesar de todo el daño que se estaba haciendo, no le importaba nada. Nunca había visto ser un Shinigami como una posición de justicia para derrotar a todo el mal. Para ser sincero, nunca había querido serlo hasta el día en que regresó a casa y encontró a Rajiko herido por Shinigami bajo el mando de Aizen. La posición no era más que un medio para un fin. ¿Valores? ¿Sentimientos? Quizás haya tenido algunos como su antiguo lugarteniente que nunca dudó de él, pero ¿y qué? Si las fuerzas de Shinigami ya estaban tan derrotadas que su fuerza general disminuyó, ¿cuál era el punto de volver al Seireitei en primer lugar para reclutar mano de obra? Parece que sus planes iniciales se han vuelto a la mierda. Barra no tenía ninguna intención de hacer algo tan tonto como reunirse con el comandante en jefe o cualquier ex capitán de escuadrón para explicar su posición actuando como un agente doble para Aizen. Nadie le creería, e incluso entonces, sospecharían. Tenía un límite de tiempo antes de que Aizen notara su ausencia. No había forma de que pudiera quedarse más tiempo, así que simplemente había planeado dejar pistas para que los capitanes más inteligentes las captaran. Si la oportunidad de atacar a Aizen nunca llegaba esperando, entonces había otros medios disponibles. Dame una oportunidad. Eso es todo lo que necesitaré. Jin tarareó ligeramente para sí mismo. Si los capitanes entendieran lo que él quería, entonces la posibilidad de éxito aumentaría drásticamente. Sin embargo, parecería que ya no podía confiar en el Seireitei. Frunció el ceño mientras miraba toda la destrucción a su alrededor. La gente del Rukonji estaba corriendo. Como espíritus con una energía espiritual lastimosamente baja, la presión espiritual que emanaba de cualquier batalla que estuviera ocurriendo en la distancia era aplastante. Hombres y mujeres por igual se arañaron unos a otros por la posibilidad de correr más lejos. Las tiendas de venta ambulante fueron destruidas, los edificios se derrumbaron por la creciente presión. Los gritos resonaron en el aire, mezclados con el aroma de la sangre y un miedo palpable. Jin nunca lo había visto tan mal, nunca. Era como si el Seireitei cayera, pero no era eso imposible. El capitán principal Yamamoto aún estaba vivo e incluso Aizen tuvo que desarrollar un medio para lidiar con las llamas del Ryujin Haka. No era mentira decir que Yamamoto era la columna vertebral de los escuadrones de guardias de la corte. Mientras se mantuviera erguido, el Seireitei nunca se derrumbaría. Por lo tanto, Jin no estaba preocupada. El anciano era tenaz y, a pesar del daño, seguramente se recuperaría. Atrapado en sus cavilaciones, permitió que una mujer del Rukonji lo agarrara por la manga de su hakama y lo estrechara con manos temblorosas. Eres un Shinigami, ¿verdad? ¿Por qué no estás ayudando? La mujer lloraba desesperada.
Incapaz de responder al principio, todo lo que logró hacer fue poner su característica sonrisa de zorro. La mujer se resistió, retrocediendo con miedo cuando él la ignoró como muchos lo hicieron cuando sonrió. Solo que Rajiku nunca se había sentido incómodo con eso. ¿Debería ayudar? No hubo ningún beneficio, y no era como si Yamamoto fuera a perder. En cambio, probablemente sea mejor regresar a Hueco Mundo mientras pueda. Había querido ser sutil en su visita, por lo que no sería debido si lo veían. Bueno, entonces, el Seireitei podría valerse por sí mismo. Dándose la vuelta, preparó otro dispositivo para regresar por donde vino, pero se congeló en medio de la acción. Su mente analítica se detuvo, ya que por segunda vez en su vida, se perdió en la rabia. Sus ojos se agrandaron mientras miraba a una figura familiar que navegaba desde las paredes del Seireitei después de que una explosión resonante expulsara pedazos de escombros y escombros por todas partes. Fue ella. No importa cómo cambió al crecer, Jin solo vio a la chica que conoció en su juventud, unida por su amor compartido por los kakis. Rajiku. El nombre se le escapó de la boca mucho después de que su cuerpo ya hubiera actuado. Se movió más rápido que nunca antes. Todo rastro de diversión desapareció y fue reemplazado por una furia ardiente. Parte de la razón por la que Jin todavía seguía a Aizen era que Aizen había prometido dejar a Rajiku para que él se ocupara de él. Como nunca lastimaría a Rajiku, esto casi garantizaba su seguridad de Aizen, quien a pesar de ser engañoso, nunca se retractó de sus propias palabras. Alineando su posición con la trayectoria de Rajiku, la atrapó con un firme agarre, la sonrisa dejó su rostro mientras rastros de sangre manchaban su mejilla. Sus dientes rechinaron tan fuerte que escuchó un eco de crujido en sus oídos. ¿Cuál fue el punto de su venganza? ¿No había sido siempre por ella? ¿Para que no volviera a llorar nunca más? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue así? Miró hacia arriba desde donde Rajiku había sido volado y espió la figura de individuos vestidos de blanco sobre las paredes del Seireitei. El uniforme era uno que había visto recientemente en los laboratorios de Aizen. Kinki. Eso fue todo. Eso fue el colmo. Había pensado que eran solo una variable desconocida que sería útil para retrasar los planes de Aizen, pero cuando variable se convirtió en enemigo, la distinción fue condenatoria en su mente. Dijo Rajiku de repente, sus ojos se abrieron a pesar del cansancio que estaba sintiendo. ¿Qué estás haciendo aquí siendo derribado de una pared? ¿Estás bien? Su boca preguntaba una cosa, pero su mente preguntaba otra. Rajiku no respondió. Jin no lo sabía, pero lo había estado mirando a la cara desde que la había atrapado, y lo que había visto era la misma preocupación que él siempre había mostrado por ella en su infancia. Sin que Jin lo supiera, la última disculpa que le había dado antes de irse con Aizen nunca había abandonado su mente. A Rajiku le dijeron que Jin ahora era su enemiga, pero una parte más profunda de ella nunca podría aceptarlo. Al verlo rescatarla y enojarse por ella, ya no pudo contener las lágrimas. Era un abrazo familiar, uno del que siempre había obtenido consuelo. Más que nada, la tragedia había ocurrido en el Seireitei y, a pesar de ser una mujer adulta, la amargura era demasiado difícil de soportar sin liberación. Rajiku no tenía la energía para hablar. Ella no estaba en condiciones de hacerlo, pero las lágrimas eran las únicas cosas en las que Jin se estaba concentrando, y eso le hacía cosas a nivel mental. Él había hecho una promesa. Uno por el que había dado su vida. El humo se elevaba en la distancia que Jin sabía que el Seireitei estaba bajo asedio. Se preguntó de nuevo por qué debería importarle. Pero esta vez la respuesta fue diferente. Las venas estallaron sobre su piel, sus ojos entrecerrados se abrieron para revelar las afiladas pupilas azules debajo. Había sido ingenuo. ¿Desde cuando Aizen era el único que podía hacer llorar a Rajiku? La energía espiritual blanca estalló a su alrededor como una antorcha, con una mano sosteniendo a Rajiku mientras que la otra descansaba en la empuñadura de su Zanpakuto. Dispara a matar. Un nuevo objetivo de venganza existía ante él. Shinso.